Buenas tardes, mis hermanos. Pues vamos a empezar. Mi nombre es, como algunos si no me conocen, mi nombre es Roberto Saldaña, me tocó dirigir. Y bueno, vamos a empezar abriendo la palabra de Dios en Efesios 2, del 11 al 22. Vamos abriendo la Biblia en Efesios 2, del 11 al 22. Si alguien puede leerlo por mí, por favor, ya va a estar aquí en la pantalla. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incursión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismos las de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muchas gracias, Lau. Pues vamos a empezar a orar para darle la entrada al hermano que va a predicar el día de hoy y vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Padre, te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Bendice a cada uno de los alumnos que estamos aquí presentes, Señor, y habla a través de tu palabra, a través de tus siervos, Señor, y gracias, Padre, por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenas tardes a todos. Los que no me conocen, yo soy Saúl Tobar Cruz. Entonces agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder pues dar la palabra de Dios en este día. Como vemos, nuestro énfasis de esta semana es la doctrina de la revelación, ¿no? Entonces, como vemos, este es el énfasis de esta semana, del cual conocemos que pues Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer a través de su palabra y por medio de su creación. Así es que lo que vemos es que la palabra revelación se deriva del griego de la palabra apocalipsis, que es descubrir, o como la propia palabra lo dice, es revelar. Entonces, es decir, es la acción y efecto de correr el velo que encubre lo desconocido. Es que nos va a dar a conocer lo que no se conocía. Entonces entendemos que Dios se ha revelado por medio de su creación, como nos dice en Romanos 1:20, y por medio de su palabra, que es la Biblia, la que conocemos. Entonces vemos que en la Biblia, vemos que la palabra de Dios en la Biblia, pues, se ha revelado Dios por muchas maneras. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha dado a conocer al hombre, ¿sí? Y así que la revelación es Dios dándose a conocer. La revelación es que Dios o más bien Dios se ha dado a conocer al ser humano, a sus criaturas. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios se revela paulatinamente, progresivamente, por medio de los profetas, por medio de los sueños, de las visiones que ellos tenían. Entonces, el propósito de Dios era comunicar sus planes, comunicar su carácter, comunicar lo
que Dios, de nuestro Dios. Así que la revelación de Dios alcanza su máxima expresión en la persona de Jesucristo, a través de quien se ha manifestado, según lo vemos en Mateo 11:27 y el Evangelio de Juan. Y entonces, por eso es que hoy hablaremos acerca de la revelación de Jesucristo como nuestra paz. De acuerdo al texto que ya se ha dado lectura, vamos a ver algunas cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, cómo es que Dios se ha dado a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esta revelación de Dios es muy importante, es indispensable para la salvación de la humanidad. Así que como seres humanos, que somos limitados, finitos y además afectados por el pecado, jamás podríamos conocer a Dios si Él no se diera a conocer. Porque Dios es, pero vemos que Dios es amor, Dios es misericordioso, que toma la iniciativa y se manifiesta entrando en relación con cada uno de sus criaturas. Y entonces Dios espera. Vamos a ver 3 resultados de la revelación de Jesucristo como nuestra paz. Esto nos va a ayudar a intensificar nuestro amor hacia Dios y de esa manera poderle servirle con mucho amor. Así es que pasemos a ver cuáles son estos resultados de la revelación de Cristo como nuestra paz. Entonces vemos que la revelación de Cristo como nuestra paz trajo como resultado la unión de 2 pueblos, derribando el muro de enemistad, que son los judíos y los gentiles. Si vemos los versículos anteriores del 11 al 13, estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos hace un llamado a recordar. Y dice que recordemos lo que Dios ha realizado en nosotros, que este llamamiento, que voltemos a ver atrás lo que fuimos en otro tiempo y de lo que ahora ya somos. Entonces se centra en las carencias y la lejanía que estábamos sin Dios en la vida. Y cuando vamos y vemos en especial el versículo 12 que nos muestra 5 elementos que expresan la situación en la que estábamos como gentiles. La primera dice que no teníamos ninguna relación con Cristo, o sea, no sabíamos nada acerca del Mesías. Los gentiles no conocían nada acerca de las promesas. Los gentiles no tenían parte de los propósitos de Dios con Israel. Pero también de cómo los griegos buscaban sabiduría. Vivíamos aislados de Dios y de todo lo que Él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba exclusivamente con su pueblo. Entonces, la solución de todo esto para poder unir tanto a los judíos como a los gentiles fue revelarnos a su Hijo Jesucristo, la cual conocemos ahora por medio de las Escrituras. Así es que el versículo 14 y 15 nos dice, porque Cristo es nuestra paz. De los 2 pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Entonces vemos algo aquí muy importante, que la palabra paz domina esta sección. Dice que Jesucristo es nuestra paz. Entonces, Cristo es nuestra paz, Él hace la paz, Él la proclama, y entonces vemos cómo la palabra paz, la palabra que se traduce como paz,
que es Eirene, aparece 43 veces en las cartas de Pablo y otras de las cuales aparecen en esta carta de Efesios. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo resume el evangelio diciendo que Cristo es nuestra paz. Entonces, la paz no es meramente el cese de hostilidad. Es un término que abarca más allá de eso, abarca la totalidad de la salvación y de la vida con Dios. Entonces, el trasfondo de este uso de paz es el concepto de shalom, que denota vigor, bienestar físico, prosperidad, seguridad, buenas relaciones e integridad. Entonces, el concepto de shalom es mucho más positivo que la mera ausencia de un conflicto. Entonces, se refiere al modo en que debería ser la vida, que es un don de Dios que solo se recibe en su presencia. Entonces, solamente por Cristo con nuestra paz podemos adquirir de verdad la verdadera paz. Lo que ninguna otra cosa pudo hacer, como la ley con sus ordenanzas, que son méritos humanos, y como las obras de la ley, que son los ritos, los sacrificios y todas esas cosas, no pudieron ser capaces de darnos esa paz que necesitábamos. La paz solamente Cristo la hizo posible, porque es la encarnación de la misma paz. Entonces es una calidad, es él como calidad de príncipe, como nos dice en Isaías, que sería llamado príncipe de paz. Mediante su sacrificio voluntario hizo la paz realidad, ¿sí? Quitó la enemistad entre los gentiles y los judíos. Si recordemos en los evangelios, ahí muestran muchas cosas que se caracterizaba esa enemistad con los judíos y gentiles. A los gentiles se les hablaba de una manera muy despectiva, les decían de muchas formas, ¿sí? Pero igual los gentiles, vemos en la historia de la humanidad como los gentiles odiaban al pueblo judío. Lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como querían exterminar al pueblo judío porque pensaban que ellos odiaban a la humanidad, ¿sí? Y así vemos como Dios, en su infinita bondad y misericordia, se reveló o dio a conocer a su Hijo Jesucristo como el príncipe de paz. Por eso esa revelación de Cristo como nuestra paz trajo como resultado la unión de dos pueblos, derribando el muro de enemistad que había entre ellos. Pero también vemos como segundo resultado que la revelación de Jesucristo como nuestra paz trajo la reconciliación con Dios mediante su muerte en la cruz. Y el versículo nos dice así: esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Cristo no solo tomó consigo la hostilidad y la destruyó, sino que también crea un nuevo ser. En Cristo ambos pueblos fueron hechos una nueva creación. Por lo tanto, esa barrera de hostilidad entre judíos y gentiles se desmoronó, haciéndose pedazos y trayendo la paz entre esos dos pueblos. Los dos grupos de personas ahora son uno, y mediante el sacrificio de Jesús en la cruz satisfizo la ira de Dios. Es decir, que reconcilió a la humanidad con Dios, y también los judíos y gentiles fueron reconciliados, haciéndose un solo pueblo, el cual ahora es la iglesia de Cristo. Ahora la humanidad dividida está reconciliada con Dios, siempre y cuando acepten a Jesús como su Señor y Salvador y confíen en Él plenamente. Entonces vemos que el apóstol Pablo describe que Cristo no solo efectuó la reconciliación entre judíos y gentiles, sino también la reconciliación con el hombre, con Dios, el hombre con Dios. ¿Sí? Entonces Jesús fue revelado a la humanidad para hacer el sacrificio expiatorio que ha cumplido el propósito. Y ese propósito es la correcta relación entre Dios y los hombres. Y solamente por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la revelación de Jesús, es que podemos ahora tener una correcta relación con Dios.
Y cuando volteamos a ver nuestro mundo, cuando vemos la hostilidad que hay en nuestro mundo, cuando vemos personas que son hostiles entre ellos, cuando hay familias, grupos sociales, políticos y otros grupos que se pelean o que tienen esa hostilidad, solamente se va a destruir cuando lleguen a Jesucristo, porque Jesús es el príncipe de paz, es la revelación de Dios como nuestra paz. Y entonces, porque la paz entre Dios y el hombre trae como resultado también la paz entre hombre y hombre. O sea, es decir, que si nosotros estamos bien con Dios, también vamos a estar bien con nuestro prójimo, porque ese es el resultado de la paz que trae Jesús. Entonces, nuestra enemistad con Dios, que Dios acaba para reconciliarnos con Él por medio de la muerte de su Hijo, en su sacrificio ahí en la cruz. Entonces, Dios hizo que no solamente estuviéramos bien con los demás, sino también con Él. No solamente destruyó la enemistad que había con los judíos, sino también nos reconcilió con Él, pagando la culpa que tú y yo merecíamos a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso dice, vino y proclamó paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Él vino a llamar a los pecadores, a los perdidos, no solo las ovejas israelitas, sino también a nosotros, los gentiles, que no teníamos nada que ver con el pueblo elegido de Dios. Y ahora todos los seres humanos, los hombres, sin distinción de razas, de sangre, podemos gozarnos delante de nuestro Dios, gracias a que Dios se reveló por medio de Jesucristo como nuestra paz. Y mediante su muerte en la cruz podemos gozarnos ahora y vivir siendo libres, conociendo ahora los planes, propósitos que Dios tiene para la humanidad. Por eso damos gracias a Dios por ese gran amor que ha mostrado al dar a conocer a Cristo como nuestra paz. Pero también otro de los resultados que trajo la revelación de Jesucristo como nuestra paz es que tenemos acceso a Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Dice el versículo 17 y 18. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Aquí Pablo nos está volviendo a decir, nos está diciendo que sabemos que tanto judíos como gentiles han obtenido esa paz mediante los sufrimientos de Cristo en la cruz, porque por medio de él ambos tienen acceso a Dios por el Espíritu Santo, ¿sí? Es por medio de Cristo y solamente a través de él es que podemos estar en la presencia de Dios. Gracias al derramamiento de sangre, el sacrificio que él hizo, que quitó la maldición, la carga, las culpas que teníamos que nos separaban de Dios. Y ahora tenemos ese acceso a nuestro Dios a cualquier hora que nosotros querramos estar ahí con él. Ahora somos libres de poder entrar al lugar santísimo a la hora que nosotros hacemos. Y es por medio de Cristo y solamente por medio de su derramamiento de sangre, su sacrificio, esa maldición fue llevada a la cruz. Entonces, todo esto hizo para que fuera posible el acceso a nuestro Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por él. Entonces vemos cómo la palabra acceso podría ser definida como la libertad que tenemos para acercarnos al Padre con la confianza que nosotros, judíos y gentiles, hemos hallado gracia ante sus ojos. Y es por medio del Espíritu Santo que mora y vive en nosotros que tenemos ese acceso total a nuestro Dios. Que antes no teníamos ninguna esperanza, que antes no éramos incluidos en las promesas de Dios, que antes no teníamos ni siquiera conocimiento si existía un Dios, pero ahora Él nos ha hecho parte de su reino. Es algo muy importante que no debemos olvidar, que nosotros los gentiles estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Entonces, vemos cómo el Espíritu de Dios nos da esa capacidad de poder confiar en Él, de amarle, de servirle, y como nosotros como seminaristas de poder entregarnos completamente a Él, gracias a que Dios se reveló
por medio de Jesucristo. Y el Espíritu es el agente que nos lleva a la presencia de Dios y tener esa expresión de gratitud y de adoración, de hablar con Él, de predicar de Él, de hablar de sus maravillas. Todo eso se hizo realidad a través de la revelación de Jesucristo. Dios se reveló a través de Jesús como el príncipe de paz. Y así es que la revelación de Jesucristo como nuestra paz trajo como resultado acceso a Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no hay barreras que impidan que estemos bien con nuestro Dios. Todo ha sido pagado. Dios nos ha reconciliado consigo mismo y con nuestro prójimo por medio de Cristo. Ahora somos, como dice Pedro, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa que ha sido comprado a precio de sangre. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes y maravillas de aquel que nos ha rescatado. Así es que para concluir, es importante que nosotros recordemos y que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la revelación de Jesucristo nos muestra estos resultados que trajo la unión de dos pueblos, derribando el muro de enemistad. Ya no tenemos ninguna barrera con los judíos. Ahora somos un solo pueblo, que es la iglesia. También trajo como resultado la reconciliación con Dios mediante su muerte en la cruz. No solo tenemos paz, digamos, con los judíos, sino también tenemos acceso a nuestro Padre. También trajo como resultado el acceso a Dios Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros nos garantiza que nosotros podemos estar un día en la presencia de Él. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Jesús que limpió nuestros pecados, ahora estamos en paz con Él. Entonces, Dios se ha dado a conocer a través de Cristo Jesús. Su muerte en la cruz fue lo que logró la reconciliación e hizo la paz. El objetivo de la reconciliación fue formar la iglesia, un solo cuerpo, y la manera de lograrlo fue dando muerte a la enemistad por medio de la entrega de su propia vida. Ahora que recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso debe de intensificar en nuestros corazones ese amor. Y como seminaristas, poder recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios se ha revelado en nuestra vida, cómo Dios se ha revelado en nuestra familia, cómo Dios se ha revelado en nuestro ministerio. Y debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho, y en especial porque Jesucristo es nuestra paz, porque Él ahora, a pesar de que estemos en situaciones difíciles y complicadas, podemos tener esa confianza de que tenemos paz y que todo va a estar bien. Entonces los animo a que no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros y le amemos más y más cada día con nuestra manera de ser, con nuestra conducta, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos. Que este mensaje sea para que nosotros voltemos a mirar un poco atrás y digamos, gracias Señor por lo que has hecho por mí. Por eso ahora te amo y lo muestro a través de mi manera de ser, de mi manera de actuar, en lo que yo veo, en lo que yo oigo. Porque gracias a esa revelación de Jesucristo como nuestra paz, es que ahora podemos estar sentados alabándole y escuchando su palabra. Así es que yo les animo para que le amemos todos los días, a cada instante, más y más. Espero que esta pequeña reflexión haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y así es que les animo a que sigamos firmes en la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.